tiene distintos estamentos y clasificaciones y modos de organización y modos de formación también. No es lo mismo administrar desde la base de un poder estrictamente político que de un poder intelectual o de conocimiento. Cuando se integra el conocimiento con los sectores políticos se administra mucho mejor. Administración ambiental en la República Argentina es transversal a toda la administración central. Esa era otra pregunta, que era la número 20, y ahí se da una fundamentación de ustedes que a mí me gustó, y yo tengo una colección de ellas, sobre el por qué yo elijo y digo que es transversal a toda la administración central. Las políticas públicas ambientales, volvemos un poco al concepto, en el sentido de que no resuelven todo, por más buena que sea la política, que muchas veces son políticas de tipo más bien mitigadoras o parciales, ¿no? Resuelvo las situaciones que se van presentando, sobre todo en temas ambientales, ¿no? Bueno, muchas veces todo lo que son políticas parciales o de análisis por etapas. Las políticas ambientales implican la concertación y ejecución de una agenda pública ambiental, respuesta correcta, entre el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía. Ahí tengo varias fundamentaciones que ustedes después las van a leer de distintos alumnos o de distintas vertientes de alumnos. El derecho al ambiente es una división del derecho integral. Otra pregunta de páginas amarillas, del libro amarillo, que dice es una división del derecho integral, derecho ambiental, una división del derecho integral para reunir principios y normas de distintas categorías, pública, privada, nacional y internacional. Fundamentación. La norma jurídica ambiental manifiesta su vínculo con la norma jurídica administrativa, de hecho, ¿no es cierto? En su estructura y en las relaciones de subordinación. El derecho administrativo establece principios y normas que son adoptados por el derecho ambiental. Por lo que podemos decir que la legislación ambiental es una legislación preferentemente administrativa. Estaríamos dentro de la legislación ambiental, dentro de lo que es el derecho administrativo. Los derechos ambientales, en el derecho ambiental los principios son normas. Acá a lo mejor haya generado alguna confusión, pero uno tiene que hacer este trazado, ¿cierto? Que el principio es lo básico. Aquello que por ser básico no son los principios ingleses que se transforman en inamovibles, son principios básicos que evolucionan con el tiempo, como principios ambientales. Pero muchas veces la norma se construye o se regula desde el punto de vista jurídico o no jurídico sobre la base de esos principios. Entonces, si uno tuviese que hacer una categorización, el principio está en la base, en el estatus más alto, el principio rector. Acá yo les puse, bueno, estas son fundamentaciones que ustedes mientras yo hablo las pueden leer, pero esencialmente son fundamentaciones de ustedes. Las normas tienen un sentido mucho más localizado y focalizado que el principio, pero yo puedo hablar en el sentido ambiental de que esos principios establecidos han sido arrastrados por las corrientes normativas casi en un sentido tan conducente que son normas en sí, el mismo principio, ¿no? O sea que en el derecho ambiental podemos decir que los principios son normas frente a las otras opciones. Obviamente esto no tiene un sentido categórico estricto. Principio primum capere, lo primero de todo, los principios están en la base. Ejemplo de principios, el medio ambientalmente, ¿qué punto ahí? Equilibrado. Está mal, ¿no? Es el medio ambiente ecológicamente equilibrado, ¿no? Un principio. Un medio ambiente, ya hemos definido lo que era medio ambiente, ecológicamente equilibrado, la naturaleza pública de la protección ambiental, otro principio, ¿no? El origen, la base pública de la administración ambiental, de la protección ambiental, el control de la contaminación como principio por el poder público. Acá cuando hablamos del poder público es
poder de gestión público y la ciudadanía. Los principios en materia jurídico-ambiental son postulados básicos para la interpretación y aplicación de normas e instrumentos, pero pueden evolucionar, es lo que les decía recién. De nuevo, la fundamentación está extraída de algunos de sus trabajos. Políticas e instrumentos. Combinación de estudios de base con herramientas de gestión e instrumentos de amplio y variado alcance. Las políticas como digamos, desarrollos de acciones que promueven acciones basados en principios, pero que para poder legislarlas tenemos que llevar al concepto de instrumento. La elaboración de estrategias requiere conocimientos de la realidad, un correcto análisis sectorial en un marco común y la definición de instrumentos pertinentes. Políticas e instrumentos. Más que una profusión de normas, es necesario generar apego a la legalidad. Este es un concepto. No necesito normas que surjan como pan caliente, digamos, por la norma, por una actividad legislativa muy prolífera, sino que realmente tienen que inspirarse en esa interpretación colectiva que hacemos de que ciertas cosas hay que hacerlas así y las tomamos. Nosotros no respondemos colectivamente o socialmente de la misma manera a todas las normas. Podemos hacer normas derivadas de otros países o muy bien elaboradas que a nosotros realmente no hemos madurado como sociedad suficiente como para interpretar. El cinturón de seguridad. Tenemos que, digamos, la norma tiene de alguna manera que tener un sentido de apego a la legalidad, una formación, una concientización, una sensibilización. Bueno, en materia ambiental el concepto de instrumento es más amplio que de legislación, eso lo dice Darío siempre. Libro también, en el sentido de que Darío es una persona absolutamente pragmática, además del conocimiento que tiene, y no le gusta esa legislación abierta, ¿no? Sino que le gusta ir y resolver el problema. Por eso él siempre dice que el instrumento es más amplio que el concepto de legislación. Una forma de... La capacidad de cualquier político o plan de transformar la realidad. Bueno, estos son pedazos del libro, vamos saltando. Clasificación de instrumentos preventivos. Su fin consiste en mantener condiciones preexistentes, previenen, minimizando efectos negativos o conductas humanas. Los correctivos, su fin consiste en verificar la existencia de situaciones de hecho dañosas o potencialmente dañosas. Correctivos son aleccionadores, sancionando a quien cometió el daño, procurando la modificación y conductas. Los regulatorios, medidas de orden y control. Estos son ya no tipos de instrumentos, sino modalidades. Instrumentos que regulan, instrumentos que imponen cargas o castigos o impuestos de tipo económicas, y los alternativos, las medidas alternativas que generan como instrumento la posibilidad de desarrollar algunas variantes, como los estudios de impacto, auditorías, evaluaciones. Bueno, ejemplos de instrumentos, ordenamiento